Muy feliz día. Fundación Proyecto Maniapure una vez más les da la bienvenida a esta capacitación denominada Salud Mental en Situaciones de Emergencia. En el 2015, tras 15 años de revisión, entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización Mundial de la Salud, se incluye la promoción de la salud mental y del bienestar. La visibilización de esta problemática ha permitido una participación más activa en la promoción del bienestar y la salud mental, como un pilar importante hacia la salud integral de las personas sin distinción alguna. Entonces, el objetivo de esta capacitación no es más que facilitarles información que pueda de alguna forma brindarles herramientas para el abordaje de aspectos de la salud mental en su práctica profesional y de esta manera, por supuesto, poder contribuir en la promoción de la salud y del bienestar integral. Tradicionalmente se concebía a la salud como un estado que implica la ausencia de enfermedad, pero este concepto ha cambiado a lo largo del tiempo. En 1946, la Organización Mundial de la Salud incorpora el concepto de bienestar para definir la salud, incluyendo ahora no solo aspectos físicos, sino también mentales y sociales, manejándose como concepto que la salud es el estado de completo bienestar físico, mental, social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Se ha planteado que el bienestar psicológico puede ser definido desde dos perspectivas. Una de ellas es la hedónica, que plantea que el bienestar se sustenta en el estado de felicidad construido sobre la experiencia de placer frente a displacer, mientras que desde la perspectiva eudemónica, el bienestar psicológico implica aquellos sentimientos placenteros por realizar actividades que permiten el desarrollo del verdadero potencial. Una de las definiciones más utilizadas es la de Carol Reeve, quien desde una perspectiva eudemónica y con corroboración empírica expone que el bienestar psicológico está compuesto de 6 aspectos. El primero, la autonomía, que es esto de sentir que uno toma sus propias decisiones, seguido del dominio del ambiente, que viene a ser la capacidad de manejar de manera efectiva el mundo que nos rodea. También está el crecimiento personal, que es aquella sensación de estar creciendo y desarrollándose continuamente como persona. En cuanto a las relaciones interpersonales positivas, esto significa tener relaciones de calidad con otras personas. Por su parte, el propósito de vida viene a ser la creencia de que la vida de uno tiene un propósito y sentido. Y está finalmente la autoaceptación, que no es más que el hacerse evaluaciones positivas de sí mismo y la aceptación del propio pasado. Desde esta perspectiva se han realizado diversos estudios que han encontrado una relación positiva entre el bienestar psicológico y la salud. Es decir, que a mayor bienestar psicológico, mejor es la salud, y viceversa. Y esto deben haberlo corroborado ustedes con frecuencia en su práctica profesional. Ahora bien, la salud implica bienestar psicológico, un concepto que puede ser definido desde una perspectiva individual y social. Sin embargo, hay elementos que escapan de su definición o abordaje, por lo que es preferible hablar del término salud mental. Y la Organización Mundial de la Salud lo define como un estado en el que el individuo se da cuenta de sus propias capacidades, puede afrontar las presiones normales de la vida, trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Se ha demostrado que la salud física y mental están estrechamente relacionadas, como se evidencia en el papel que tiene, por ejemplo, la depresión en las enfermedades cardiovasculares, o la importancia que tiene la salud mental para el mantenimiento de una salud física adecuada,
y para la recuperación en enfermedades físicas. A su vez, se destaca que cada persona está inmersa en un entorno con características particulares que tienen una incidencia en su salud física y mental. Son como dos caras de la misma moneda, van juntas. Por ejemplo, una falta de empleo está asociada con depresión y consumo de alcohol y drogas, y esto a su vez podrá resultar en accidentes de tránsito cuyas consecuencias pueden ser discapacidad física, pérdida del empleo, etc. Sabiendo que la salud mental es un aspecto inherente a todos, es importante su consideración y atención en políticas de salud, y así fue reconocido por las Naciones Unidas como un aspecto a tomar en cuenta para lograr los objetivos de desarrollo del milenio y plasmándose como uno de los objetivos de desarrollo sostenible para la década. Existen diferentes situaciones de estrés en el día a día que tienen repercusiones en la salud mental y que es importante atender. Pero aparte de estas situaciones, también existen acontecimientos atípicos que implican grandes montos de angustia y estrés en las personas que los viven. Estas situaciones pueden ser guerras, desastres naturales, accidentes, incendios y violencia entre personas, incluyéndose allí la violencia sexual. También existen contextos de emergencia más paulatinos, que son productos de desestabilización política, polarización y quiebres de un Estado de Derecho que asegure las garantías para una calidad de vida aceptable. Estos periodos de emergencia o crisis suponen un alto impacto en el bienestar de las personas afectadas, entendiéndose por crisis como un periodo de tiempo determinado de alto estrés donde ocurre una respuesta activa ante un proceso de cambio en el entorno, que se experimenta como una ruptura en la vivencia de continuidad psíquica. En otras palabras, en las crisis las propias capacidades de afrontamiento se pueden ver superadas, pudiendo ocurrir un desequilibrio interno temporal y por ende se ve afectada la salud mental. Desde el 2016, diversas autoridades en el mundo han denunciado crisis humanitaria en Venezuela. Estas situaciones pueden sobrepasar las capacidades de afrontamiento de la mayoría de nuestros coterráneos debido a la posibilidad de vulneración de derechos fundamentales como lo son la alimentación, acceso a servicios públicos básicos, situaciones de violencia, y ahora se suma además una emergencia biológica con impacto mundial, como lo es la pandemia por coronavirus, lo cual hace aún más visible la necesidad de estar sensibilizados con esta temática y prestos a brindar las orientaciones más pertinentes. Como se venía diciendo, considerándose la situación actual, es importante tener herramientas que permitan al menos detectar y hacer un primer acercamiento a estos síntomas psicológicos que pueden estarse presentando en las personas que se atienden en la consulta médica primaria, para lo cual es fundamental conocer sobre el síndrome general de adaptación, el cual es desencadenado ante la influencia de un factor externo desestabilizador y engloba las respuestas psicofisiológicas para afrontar estas situaciones. Este síndrome general de adaptación se experimenta en 3 fases. La fase de alarma, que ocurre en el choque inicial con el estresor y donde se sobrepasa la capacidad inmediata de respuesta. Genera sentimientos de ansiedad, preocupación, aprehensión, expectativas, negación, incertidumbre y angustia. En un tiempo variable se van a activar nuevos recursos internos para el afrontamiento de la crisis y dar inicio a la siguiente fase o fase de resistencia, que es el reflejo de un proceso de aprendizaje, donde se usan nuevas herramientas para el manejo de la ansiedad y de la crisis. Estas nuevas herramientas pueden ser positivas y adaptativas o por el contrario, negativas o desadaptativas, dando así paso a la siguiente fase o tercera fase, denominada fase de resiliencia o de agotamiento.
La adaptación saludable a los factores estresores se denomina resiliencia, pero cuando los factores estresores persisten en frecuencia, duración o intensidad, se abruma la capacidad de resiliencia, generándose sentimientos de tristeza, pérdida, abandono, desesperanza y culpa, es decir, agotamiento. La intervención del personal preparado en salud mental es esencial en cualquiera de las fases del síndrome general de adaptación, donde su papel es el de aliviar el sufrimiento, ofrecer herramientas adaptativas para el afrontamiento y atender los problemas de salud mental que pueden ser precipitados durante este proceso, pero no suelen llegar a ellos inicialmente y toca estar atentos para identificar algunos de estos casos en la atención primaria y poder canalizarlos adecuadamente. Entre las posibles reacciones o secuelas psicológicas en contexto de emergencia y que ustedes deben tener la idea de cómo identificar y manejar está el duelo, que es una reacción esperada ante la muerte o la pérdida, donde se experimentan sentimientos de tristeza, abatimiento, dificultad para concentrarse, insomnio o hipersomnia, falta o aumento del apetito, llanto fácil, entre otros. También puede abarcar consecuencias como soledad, desamparo, necesidad de adaptarse a nuevas cotidianidades o nuevas formas de vida por migraciones o desplazamientos que pueden llegar a manifestarse con síntomas de tristeza, ansiedad, negación ante la magnitud de la pérdida, agresividad o ira ante personas que consideran culpable, sensación de minusvalía y desprotección. El proceso de duelo no cumple un periodo estándar de superación, pero se estima que el tiempo máximo para la elaboración del duelo, es decir, de la aceptación del hecho y adaptación a las nuevas situaciones, es de 12 meses. Se considera un duelo patológico cuando los síntomas persisten en intensidad por más de 12 meses, dándose un empeoramiento del sufrimiento de manera permanente, pudiendo existir riesgos de conductas suicidas y o consumo de alcohol u otras sustancias. Ante el reporte del duelo es importante evitar comentarios que minimicen la pérdida o la justifiquen. Es recomendable tener una actitud de escucha atenta, de empatía y de ayuda. Hay que promover el apoyo familiar y social de ser posible y respetar, por supuesto, el momento de duelo. Otra de las reacciones que podemos encontrar es la ansiedad, que viene a ser un estado emocional de aprensión expectante que puede ocurrir ante una amenaza real o imaginaria. Es una reacción emocional adaptativa que promueve la preparación para posibles contingencias externas. No obstante, la ansiedad puede tornarse patológica cuando es desproporcionada en duración o frecuencia, cuando se manifiesta sin la presencia de una amenaza aparente o cuando deteriora significativamente el desempeño de las personas en cualquier área de su vida. Además, de las emociones, la ansiedad también se manifiesta en pensamientos, conductas y síntomas físicos. Los pensamientos relacionados con la ansiedad suelen ser preocupaciones fijas y evaluaciones catastróficas de los hechos presentes y a futuro. La persona puede tener dificultades para organizar sus ideas, sentir que está pensando demasiado rápido y que no puede concentrarse o recordar información importante. También puede sobreestimar las consecuencias de un evento real o imaginario, a la vez que subestima sus capacidades y recursos para enfrentarlos. En relación a la conducta, las personas pueden comer sin apetito, caminar sin ningún objetivo, chequear constantemente pequeños detalles, estar en constante movimiento. Además, pueden sentir un temor intenso a estar solos, en espacios cerrados u otras circunstancias específicas, llevándolos a desarrollar conductas para compensar, como por ejemplo, buscar estar siempre en compañía,
o manteniendo las luces encendidas. En algunos casos, pueden consumir cigarrillos, alcohol u otras sustancias como un intento de aliviar su malestar, incrementando la ocurrencia de intoxicaciones severas y problemas de adicción. Mientras que entre los síntomas físicos pueden presentarse un aumento de la frecuencia cardíaca y respiratoria, sudoración, sensaciones de calor o frío, temblores, disfunción sexual, dolor de cabeza, mareos, náuseas, vómitos, gastritis, diarrea y otros síntomas digestivos. Asimismo, pueden exacerbarse problemas médicos preexistentes, como las alergias, el síndrome de intestino irritable, dolor crónico, diabetes, asma bronquial, hipertensión arterial y otras enfermedades cardiovasculares. En las crisis psicosociales, el impacto de la ansiedad suele ser más marcado en las etapas iniciales de la emergencia, aunque puede prolongarse a lo largo de todo su desarrollo e incluso persistir luego de su solución. Pero es generalmente en el comienzo de las crisis cuando empiezan a manifestarse algunos aspectos emocionales de la ansiedad, como los sentimientos de incertidumbre, inseguridad y aprensión. Al exponerse a sobreinformación o desinformación del evento crítico, pueden empeorar los síntomas. Los principales temas de las preocupaciones suelen ser la integridad propia, la integridad de los seres amados, la integridad de los bienes materiales y la cobertura de las necesidades básicas inmediatas. También pueden aparecer preocupaciones de largo plazo relacionadas con la salud, la estabilidad económica o cambios en la rutina de vida. Algunas pautas generales para la atención de personas con ansiedad en situaciones de emergencia son brindar apoyo afectivo, que puede lograrse hablando con voz tranquila y brindando calma, explorar las causas de la ansiedad y preocupación del paciente, ayudar a diferenciar aquellos problemas que el paciente cree que se le van a presentar en el futuro, pero que es posible que no ocurran, para que aprenda a no dejarse abrumar por temores injustificados, buscar la comprensión y la solidaridad de familiares, sensibilizándolos con lo que está sintiendo el paciente para fortalecer ese apoyo, enseñar y practicar alguna técnica sencilla de relajación, como puede ser tomarse unos minutos al día para hacer consciente la respiración mientras se hacen inhalaciones y exhalaciones pausadas. También es recomendable evitar la toma de estimulantes como el café, el té, entre otros. Ahora, adentrémonos un poco en el tema de la depresión, que es un estado mental dominado por emociones desagradables como tristeza e irritabilidad, además de sensaciones de indiferencia o desánimo hacia actividades placenteras, que se presentan la mayor parte del día, todos los días. Se acompaña de pensamientos de minusvalía, culpa y desesperanza, y pueden aparecer ideas relacionadas con la muerte, la autolesión o el suicidio. Además, pueden experimentar dificultades para concentrarse y una disminución severa de la energía, que interfiere significativamente con las actividades diarias. Las personas pueden sentirse lentas y pesadas o, por el contrario, sentirse intranquilas. También pueden presentarse problemas de sueño y problemas del apetito, bien sea por aumento o disminución. Suelen tener pensamientos desagradables, agobiantes, y con frecuencia pueden expresar sentirse una carga para sus familiares y personas cercanas y desear desaparecer, huir o morir para aliviar este peso. Algunas veces verbalizan estas ideas directa o indirectamente, con frases como quisiera dormir y no despertar jamás, o cuando muera estarán mejor. Lo importante es estar atento o atenta a estos signos, ya que ameritan atención especializada inmediata. Por otro lado, es importante diferenciar la depresión
de la tristeza. La tristeza puede aparecer por sí sola en algunas situaciones particulares y presentarse por un corto periodo de tiempo. Es una emoción adaptativa que fomenta la recuperación, el descanso y la reflexión y señaliza la necesidad de apoyo social. En cambio, la depresión es un estado constante de tristeza que se mantiene por más de 2 semanas, es incapacitante y necesita atención profesional. En las crisis, los síntomas depresivos suelen aparecer de manera más tardía que las manifestaciones de ansiedad. Los pensamientos dominantes tienden a girar en torno a la desesperanza y ruina con lamento sobre las pérdidas vividas. Estas pérdidas pueden ser tangibles como bienes materiales, seres queridos, salud propia, o intangibles como planes a futuro, oportunidades de trabajo, etc. Asimismo, los sentimientos de inutilidad e incapacidad pueden ser reavivados por las limitaciones inherentes a la crisis. Aunque esto afecta a todas las personas, puede ser especialmente marcada en personas con un rol social de responsabilidad, como lo son los padres, cuidadores, jefes de trabajo, entre otros. Algunas pautas generales de atención primaria en personas con depresión en situaciones de emergencia son brindarles apoyo, confianza y seguridad, explicándole que pueden mejorarse y que necesitará tratamiento médico especializado, permitir que la persona hable libremente y exprese sus sentimientos, es decir, que se desahogue, no impedir que llore y respetar los silencios si no desea hablar de algo específicamente. No profundizar inicialmente en temas que le puedan resultar dolorosos, pero no impedir que hable de ellos si así lo desea. Explorar si tiene ideas de muerte o de suicidio. No culpabilizar al paciente, ni siquiera si se ha mostrado agresivo con usted o con otros o consigo mismo. Alentarlo en el cuidado personal, pidiéndole que coma aunque no tenga hambre, que siga sus normas de aseo y cuidado personal y que se esfuerce en cumplir con sus obligaciones. Estimular la actividad física de cualquier tipo, ya que el ejercicio tiene efectos beneficiosos para la ansiedad y la depresión. Y buscar la comprensión y el apoyo de la familia. En cuanto a la ideación suicida, esta es la aparición de pensamientos en torno a terminar con la propia existencia, incluyendo aquellos pensamientos que aluden a falta de valor de la propia vida, deseos de muerte, fantasías de suicidio y planificación de un acto letal. Es importante diferenciar suicidio, es decir, la muerte como resultado de los propios actos, del pensar ejecutar la idea, que viene a ser lo que se conoce como tentativa o ideación suicida. La verbalización directa de la idea o posibilidad de suicidarse son signos o señales de alerta o de alarma ante frases como la vida no merece o no vale la pena, lo que quisiera es morirme o desaparecer. Para vivir de esta manera, lo mejor es estar muerto. Quiero dormir y no despertar jamás. O en otros casos, comentarios más sutiles como esto no durará mucho, estoy cansado de luchar, quiero terminar con todo. Ante cada uno de estos comentarios, es importante estar atentos o atentas e inducir preguntas directas sobre estas ideas. En sí, señales que nos deben alertar pueden ser pensamientos frecuentes de suicidio que no pueden sacarse de la cabeza, amenazas o comentarios a personas cercanas, lo cual debe ser entendido como una petición de ayuda o un anuncio de alarma más que mera manipulación, el reconocimiento de sentirse solo, aislado e incapaz de aguantar o solucionar la situación, la pérdida del interés por aficiones, obligaciones, familia, amigos, trabajo y apariencia personal,
y las autolesiones, así como también cambios repentinos de conductas como el paso de un estado de ánimo muy deprimido a una mejora repentina, ya que puede ser un momento en el cual se puede sentir con fuerzas suficientes para llevar a cabo un plan de suicidio. Las situaciones de crisis pueden inducir en las personas un estado de desesperanza tal que la ideación suicida y actos suicidas pueden aumentar en proporción. Según el Observatorio Venezolano de Violencia en nuestro país, la tasa de suicidio se ha incrementado y es de 9.7 por cada 100.000 habitantes para el 2018, siendo concordantes con el establecimiento de la crisis en el país. Si esta situación es alarmante y debe tenerse presente en la práctica profesional, ahora más con la situación de pandemia mundial. Pautas generales para la atención de una persona con ideación suicida en situaciones de emergencia son las siguientes. Si el paciente no habla de morirse, pero usted lo nota muy triste, pregúntele directa y empáticamente. Pregúntele directa pero sobre todo empáticamente si ha pensado en la muerte. Luego, si ha pensado en hacerse daño y cómo. Permítale al paciente que hable de sus ideas e intenciones. Nunca la minusvalore. No regañe, no critique, no censure. Tampoco se burle ni desafíe al paciente. Haga la observación de que usted entiende que se siente triste, pero siempre hay esperanza de que la situación mejore y sobre todo que se alivie su tristeza. De acuerdo con la realidad del paciente, analice con él las razones que tiene para seguir viviendo y el impacto que su muerte podría causar en su familia o personas significativas, siempre que usted se sienta en la condición de hacerlo. Ofrezca apoyo, intente llegar a un acuerdo de que no tomará ninguna decisión radical por el momento y refiérale que debe iniciar tratamiento médico especializado. Asegure una vigilancia permanente, hable con la familia y adviértale que en toda depresión grave, como en el caso del paciente, existe el riesgo de suicidio y que por lo tanto deben ponerlo en tratamiento médico psiquiátrico, acompañarlo y disminuir los riesgos que pueda tener, como el acceso a armas, venenos, medicamentos, etc. En cuanto al trastorno de estrés postraumático, este es un diagnóstico clínico compuesto de un conjunto de síntomas que aparecen tras una situación que resulta sumamente impactante para la persona. Dicho suceso se asocia generalmente a un evento traumático, insoportable y aterrador, que amenaza la propia vida o la de los otros, y que escapa de nuestro control, como puede ser la exposición a la muerte, catástrofes, una lesión grave, violencia sexual, accidentes violentos, muerte de personas cercanas y o secuestros, torturas y tratos crueles o degradantes. Los síntomas que caracterizan el trastorno por estrés postraumático son recuerdos angustiosos recurrentes e involuntarios de la situación traumática, sueños de angustia asociados al hecho, reacciones disociativas donde la persona siente o actúa como si se repitiera el suceso, experimentando malestar psicológico intenso o prolongado, sobre todo cuando se expone a sucesos que rememoran el hecho traumático. Suelen estar acompañados también de conductas evitativas que implican, como dice la misma palabra, la evitación de recuerdos o pensamientos angustiosos acerca del suceso, o también evitar lugares, personas o conversaciones que se asocien al trauma. Pueden presentarse alteraciones negativas cognitivas y del estado de ánimo, tales como incapacidad de recordar ciertos aspectos del suceso traumático, creencias o expectativas negativas sobre los demás,
percepción distorsionada de la causa del suceso, que genera a su vez culpa, un estado emocional negativo persistente asociado a emociones de miedo, terror, enfado, vergüenza, disminución importante del interés en actividades placenteras o incapacidad de experimentar emociones positivas. Todos estos síntomas deben estar presentes más de un mes. Los trastornos por estrés postraumático son recurrentes en las situaciones de emergencia y lo recomendable en estos casos es que pueda ser atendido por un especialista. Sin embargo, algunas recomendaciones que pueden beneficiar el pronóstico ante este trastorno son tener apoyo social y familiar, intentar paulatinamente retomar la rutina de vida habitual, hablar acerca de lo sucedido y exteriorizar las emociones y sensaciones que experimenta, practicar ejercicios de relajación y cuidar la higiene de sueño. Ahora bien, adicionalmente al contexto de emergencia humanitaria en el país, no se puede dejar de lado la actual coyuntura por la declarada pandemia por coronavirus, la cual ha generado un estado de alarma que ha impactado en el bienestar de las personas. Es decir, que aparte de las dificultades anteriores que vivía la población, ahora se tiene que lidiar con otras consecuencias, como nuevas normas de comportamiento, como lo son el distanciamiento social o el uso de mascarillas, la recesión laboral, la disminución del comercio y el poder adquisitivo, la escasez de alimento, entre otras. Lo cual incrementa, por supuesto, los sentimientos de angustia, desesperanza, tristeza, frustración y desesperación. En relación a esto, en un estudio realizado por Rehabilitarte durante el año en curso, se encontró que la mayor parte de la información que consumía el venezolano promedio era sobre el coronavirus, un 77.4%, favoreciendo esto o predisponiendo el mantenerse en estado de alerta y de ansiedad. A esto se añade las preocupaciones por el agotamiento de recursos como agua, comida, medicamentos, seguido por preocupaciones relacionadas a la salud propia o de familiares, y preocupaciones sobre la recesión económica, falta de actividad laboral y dificultades en la educación de los niños y niñas. Adicionalmente, se encontró que el 87.4% de las personas evaluadas tenían preocupaciones fijas y síntomas de ansiedad a nivel emocional. 72% se sentían intranquilas y ansiosas y un 61.6% sentían tristeza constante por la crisis de cotidianidad. Específicamente destacaban el distanciamiento social como principal motivo de tristeza. Igualmente, se incrementaban las reacciones violentas debido a la continua tensión de estrés que viven las personas, lo que incrementa el reporte de situaciones de violencia y más específicamente el incremento de casos de violencia basada en género. Además, esto predispone la aparición de síntomas o incluso de trastornos de la esfera de la salud mental. Es por ello que las medidas preventivas y la promoción del bienestar en los espacios médicos y del hogar deben ser fundamentales para sopesar la emergencia. No queda más que agradecerles por su disposición, deseándoles que puedan aprovechar y reforzar los conocimientos expuestos hasta ahora en su práctica clínica. Muy feliz día.